Durante 1926, México era gobernado por Plutarco Elías Calles, y es bien sabido que en esa época la crisis ya era inevitable, debido a que las políticas de Calles habían generado gran descontento en la población, sobre todo en los católicos, los cuales ya se habían manifestado en contra del gobierno, y un nuevo conflicto armado era inevitable. Si eso fuera poco, desde un año antes, la crisis no solo se presentaba en México, sino con el país vecino, debido a que suele creerse que los norteamericanos tenían en gran estima a Calles, lo que está muy lejos de ser cierto, sobre todo porque varias políticas de su gobierno no agradaban a los estadounidenses. Y no olvidemos que al menos en aquel tiempo, los Estados Unidos no tenían amigos, sino intereses. Las cosas, que ya lucían bastante mal, sin duda que podían empeorar, lo que efectivamente sucedió cuando México se convirtió en objetivo de una posible intervención norteamericana. Vamos a contar una historia que fácilmente podría considerarse ficción, y sin embargo, verdaderamente tuvo lugar en un país y en un periodo bastante agitado. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la historia del espía que salvó a México de una invasión. Del gobierno de Plutarco Elías Calles se dicen muchas cosas negativas. Sin embargo, si algo positivo podemos decir es que los miembros de su gabinete buscaron moderar varias concesiones petroleras a los extranjeros. Durante el año de 1925 sucedió que Frank Kellogg, el secretario de Estado, le advirtió al gobierno que se estaba gestando un nuevo conflicto en alusión a la cristiada, de manera que México debía garantizar la protección de los intereses norteamericanos. Lo que parecía una advertencia, en verdad era una amenaza. Sin embargo, el presidente Plutarco Elías Calles no se intimidó y junto a su gabinete decidió que darían continuidad a la ley que limitaba notablemente a los extranjeros que invertían en el petróleo mexicano. Sin más, los norteamericanos dieron inicio a una campaña en contra del gobierno callista, donde al mismo Plutarco Elías Calles lo tachaban de ser un socialista. Después de algún tiempo, el embajador James Sheffield junto a Kellogg declararon que, sin importar la opinión mexicana, los petroleros norteamericanos seguirían conservando sus privilegios, herencia del porfiriato. De inmediato, la gente de Calles intentó negociar. Sin embargo, los estadounidenses dijeron que entrarían en diálogos con la condición de que el gobierno de México ignorara el artículo 27 de la Constitución. Lo peor fue que el embajador y el secretario de Estado norteamericanos comenzaron a conspirar para que México y Estados Unidos pusieran fin a todo vínculo, y Calles sabía perfectamente que aquello podía desencadenar una invasión, de modo que comisionó a un sujeto conocido como el espía 10B, con la tarea de investigar si aquellos políticos en verdad planeaban invadir México y sobre todo si en dicha conspiración estaban implicados mexicanos opositores al callismo. Fue así que el espía se infiltró en las oficinas del embajador, sustrajo documentos clasificados y los envió a sus colaboradores para fotografiarlos, lo cual exigía no solo ser precavido, sino calcular tiempos y devolverlos a la embajada sin que nadie se percatara del menor movimiento. Durante un año y medio, el espía 10B extrajo más de 300 documentos y los hombres del gobierno callista confirmaron que, en efecto, Sheffield, junto a otros generales mexicanos, le tenían una gran aversión a su gobierno, al que acusaban de bolchevique, y lo más curioso era que Sheffield decía que lo peor del gobierno mexicano
era que había poca gente con sangre blanca, más allá de las cuestiones políticas y económicas. Las cosas se complicaron para el espía 10B, debido a que el contraespionaje de Washington se puso en movimiento y los norteamericanos se enteraron de la fuga de información. Sin embargo, no lograron identificar ni al espía mexicano ni a sus informantes. Sin más, se culparon unos a otros. Llegado el año de 1927 y con México hundido en el conflicto cristero, se confirmó que un grupo de barcos estadounidenses se dirigían a Tuxpan, Veracruz y Tampico, de manera que el gobernador de Tamaulipas, Emilio Portes Gil, declaró que el presidente Calles le había notificado aquel intento de invasión y, de ser necesario, se quemarían los pozos petroleros, mientras que Calles envió a Calvin Coolidge, presidente norteamericano, una serie de copias de los documentos extraídos, donde le advertía que, en caso de que sus tropas atacaran México, dicha información se publicaría en todo el mundo y se sabría lo infame que era el gobierno estadounidense. Lo más curioso es que el presidente norteamericano se percató de que México ya no era el país indefenso al que las potencias extranjeras podían invadir cómodamente, sin dejar de lado que los mexicanos tenían pocos años de haber terminado un conflicto y que, a pesar de que en esos momentos se encontraban enemistados por la cristiada, fácilmente podían unirse ante la llegada de un invasor, de manera que cesó en su empeño y destituyó al embajador Sheffield, mientras que el gobierno mexicano aceptó aplazar de momento la aplicación del artículo 27. Del agente 10B no volvió a saberse, nunca se supo su nombre o su lugar de nacimiento, ni siquiera se supo si era hombre o mujer. Sin embargo, sabemos que su intervención frenó los planes de Estados Unidos, que desde ese momento se vieron obligados a mostrarse más diplomáticos, justo como sucedería al final del conflicto cristero. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.